Recording is on. Bueno, ya está. Entonces, decíamos, es una visión inspirada en Freud, y al igual que el Freud de la segunda etapa, además es un Freud después de los años 20, después de la segunda tópica, yo, ellos, super yo, del que está escribiendo Klein, no del primer Freud, de la primera tópica, consciente, preconsciente, inconsciente, ¿no? Y entonces, según ella, pues ya hay un instinto de vida en pugna con un instinto de muerte. Recordemos que esta parte del instinto de muerte hay que tenerla claro, ¿no? Según Freud, está en un modelo homeostático, en un modelo hidráulico, donde el malestar, y más que el malestar, el deseo es el resultado de un aumento en la tensión, en la presión interna, ¿no? Que se experimenta como malestar, y el placer es el resultado de la satisfacción de esta tensión interna que disminuye, y al disminuir genera la sensación de bienestar. Sin embargo, mientras estamos vivos, siempre van a haber situaciones que nos van a producir este malestar, que nos van a producir esta presión interna. La única manera de llegar a la total ausencia de presiones internas es, pues, la muerte, ¿no? La muerte significa el reposo, y en la mirada de Freud, la homeostasis absoluta. De ahí que él plantee que el instinto de muerte, pues, sea esta búsqueda de la homeostasis definitiva, la satisfacción total de las necesidades, porque no hay más necesidades. La muerte sería eso, ¿no? Según la visión de Freud. Y bueno, Klein retoma esta idea, piensa que el infante desde pequeño está sometido a este doble juego pulsional, a estas dos presiones, el instinto de vida, que bueno, es bastante claro, eso sí, el instinto de muerte, que es bastante más oscuro de ver en un recién nacido, pero que según la señora Klein existe ahí, ¿no? Y que bueno, esto de alguna forma que es interno, aparece en lo externo en la relación con la madre, ¿no? En la relación con esta figura paterna. Ella dice, no hay una clara distinción yo, no yo, y hay un conflicto entre estos instintos, esta polaridad de instintos, ¿no? Pues sí, claro que no hay una distinción clara yo, no yo, pues porque para empezar no hay un yo, decíamos, ¿no? ¿Cómo va a haber una distinción yo, no yo? Porque básicamente el yo es esto, lo que permite separarme a mí del entorno, y durante esta etapa inicial no hay posibilidad de separarse del entorno. Sin lugar a dudas, esto a nivel neurofisiológico ya lo sabemos, ¿no? Klein no tiene estos conocimientos, entonces ella piensa que ya desde esta etapa se está creando un yo como primitivo, un yo que ya empieza a crear estos criterios de identificación-separación. El problema, insisto, no es que lo que plantea Klein, sino lo plantea para etapas muy tempranas, ¿no? Según Klein, en esta primera etapa de desintegración, como ella le llama, donde el yo está desintegrado, es decir, no hay un yo, a él le llama la etapa esquizoparanoide precisamente por estos dos elementos. Con lo esquizoide quiere decir lo que no está integrado, la persona no tiene un yo. Y lo paranoide tiene que ver con las ideas persecutorias, la agresión vuelta hacia sí mismo, que es el resultado de este instinto de muerte proyectado hacia afuera. Bueno, el paranoide es así, proyecto la agresión propia hacia el exterior, al menos en los modelos psicodinámicos ese es el enfoque que se tiene. La agresión es proyectada hacia el otro, y entonces el otro es visto como objeto persecutorio, pero en realidad la agresión es interna, ¿no? Entonces, según Klein, el instinto de muerte, para poder lidiar con esta presión autodestructiva, el infante lo que hace es desviar una cierta cantidad de esa energía hacia la madre, pero escinde a la madre en dos. La característica de la etapa esquizoparanoide es esta escisión, en inglés el split, separar el objeto en dos. No tiene una visión el infante integral de la figura materna como un ser, como una persona, digámoslo así, sino la escinde en dos objetos, el objeto bueno y el objeto malo. El objeto bueno sería la madre satisfactoria, la madre cuidadora, la madre amorosa, el pecho bueno, diría Klein. El objeto malo sería la madre ausente, la madre que frustra, la madre que no está, el pecho malo, ¿no? Entonces, según ella, el infante es incapaz de concebir
que en una sola figura existan los dos objetos, que en una sola persona hay elementos frustrantes a la vez de elementos proveedores y nutricios. Y esto, dice Klein, que se ve claramente en los casos de psicosis, en las personas aquejadas de psicosis, porque precisamente, ¿no? O sea, el psicótico es incapaz, divide la realidad porque es incapaz de manejarla de manera integral, ¿no? Pero también en la neurosis, de pronto, esta posición esquizoparanoide aparece cuando vemos a la persona como o muy buena o muy mala. O sea, no somos capaces de integrar los dos lados de la ecuación que todo ser humano detenta, ¿no? Esto es como muy dicho, pero no está mal repetirlo. O sea, tenemos una polaridad, ¿no? En Jung, esta idea de la persona y la sombra, ¿no? Y que tradicionalmente la neurosis es, ¿no?, la incapacidad de ver la sombra, ¿no? De reconocer esta parte no nutricia, no satisfactoria, sino muchas veces agresiva, destructiva, que todos tenemos, que el otro, la otra tiene, y no poder lidiar con esa capacidad de integrar estos dos aspectos, ¿no? Según Klein, pues precisamente en esta etapa, la etapa esquizoparanoide, el infante no puede integrar estos dos aspectos, ¿no? Hay estas características, ¿no? Dice, gran tensión del instinto de muerte, ¿no? Esta agresividad que se tiene que deflexionar, es decir, que se tiene que evitar, mandándola hacia afuera, hacia la figura del pecho malo, el pecho frustrante, y una parte de la energía libidinal, del placer, también se deflexiona y se envía hacia el pecho bueno. Así lo plantea Melanie Klein, ¿no? Dice, el yo deflexiona parte de aquel proyectándolo hacia afuera, parte queda en el yo como agresión para defenderse de los ataques de los objetos. Una parte de esta autoagresión se queda como esta idea de poder defenderse y otra parte se traslada al objeto malo. Conforme esta agresión, el primer objeto malo, el pecho perseguidor, el pecho que quiere destruir, según Melanie Klein, el bebé tiene una visión del pecho como que lo quiere destruir, que lo quiere atacar y por eso lo frustra. Y precisamente por eso se defiende del pecho. ¿Cómo se defiende del pecho malo? Bueno, lo muerde, básicamente, ¿no? Esta idea de morder del infante, ¿no? Según Melanie Klein, tiene esta idea de que lo identifica con el pecho malo y lo ataca. Recordemos que Melanie Klein está hablando, insisto, primeros 6 meses de vida. El miedo original al instinto de muerte se verá transformado en un miedo a un perseguidor. ¿A quién? Al pecho malo, responsable de la ansiedad persecutoria, de esa idea de que hay un mal esencialmente constitutivo, ¿no? Si lo vemos en el caso de lo religioso, esto es muy notorio, ¿no? La idea que tenemos del diablo, el demonio, Satanás, Belcebú, el príncipe de las tinieblas, y las diferentes denominaciones que se le ha dado desde el medievo. Bueno, esto sería un poco, si lo vemos así, es como esta representación de la autoagresión proyectada a una figura mítica, diría yo, a un arquetipo, que encarna todos los males, pero que en realidad es solo una proyección de esta propia autoagresión que se expulsa para poder manejar, para poder lidiar, más que decir yo soy el malo, hay un mal allá afuera que me puede poseer, que me puede atrapar, pero no es mío, ¿no? Esto es como un poco la operación que se realiza en esta posición esquizoparanoide, según Melanie Klein. A su vez, proyecta el instinto de vida, el eros famoso, y lo conforma, constituye el primer objeto bueno, ¿no? El pecho bueno, el idealizado, el punto central del yo, la parte de lo bueno, todo lo bueno, lo maravilloso. Dios, por ejemplo, sería la proyección extrema del pecho bueno, ¿no? Los dioses en general, no solamente el dios judeocristiano, sino las deidades como tal, serían estas figuras arquetípicas que no son más que la proyección de este deseo positivo de bienestar, de provisión eterna e inagotable, fuente de todo bien, que deviene de esta proyección del eros, según la señora Melanie Klein.
Y bueno, lo vemos claramente también en la situación del enamoramiento. El enamoramiento es un retorno muchas veces a posiciones esquizoparanoides en esta visión, porque en el enamoramiento se ve al objeto amado como portador de todo el bienestar, ¿no? La chichi que provee todo lo bueno. Esa es la idea que se tiene durante el enamoramiento y de alguna forma esta es la idea del modelo que tiene Melanie Klein. No es mala la metáfora, insisto, la metáfora kleiniana de esto del pecho bueno, pecho malo, es interesante vista como metáfora. Recordemos, una metáfora es algo que nos sirve como un modelo para representar, para percibir más claramente un significado. Cuando decimos su braveza, su fiereza era como la de un león furibundo, pues estamos usando una metáfora para decir que alguien estaba furioso, era como un animal brutal que estaba capaz de destruir al otro, ¿no? Es una metáfora, nos sirve para ser más grande, ¿no? Comunica mejor la idea de decir, estaba muy enojado, ¿no? No es lo mismo, ¿no? Como esta otra más prosaica de ando como burro en primavera, que es como una metáfora muy usada y que pues simplemente está denominando que estás excitado o excitada, ¿no? Pero la metáfora enriquece, ¿no? No voy a decir, estoy excitado, que si ando como burro en primavera, es así como el colmo de la excitación, ¿no? Bueno, creo que usado como metáfora, estas ideas kleinianas del pecho bueno, el pecho malo, son muy útiles. Y también la posición esquizoparanoide y entender cómo a veces nos regresamos a estas posiciones primitivas, infantiles, para ver la vida, para significarla, y que esto puede ser muy dañino, muy neurótico. El problema de Klein es que no las ve como metáforas, las ve como hechos. Y ahí es donde está la distinción, ¿no? Como, donde está, podríamos decir, la crítica y el error que luego otros le van a criticar a la propia Klein, a Ana Freud en vida, y luego otros. Lacan va a ser uno de los que también más va a criticar a los kleinianos, precisamente por esta cuestión de dar por hecho que esto que están diciendo es como la realidad, la verdad, y no verlo como un hecho más bien metafórico, que es donde tiene potencia o poder para comprender, ayudar a comprender a la psique, ¿no? Y aquí una cita, ¿no? De la señora Klein. Dice, al comienzo era el pecho, el sujeto era el pecho, el sujeto no vive sino por el pecho, siendo el pecho, pero el bebé corre el riesgo de ser aniquilado por el pecho o cuando el pecho no está presente, como sujeto desaparece. Es un estado de angustia extrema, primitiva, que es sentida como el miedo de ser aniquilado y que forma parte de miedo de persecución. La cita es muy interesante porque plantea una idea en la cual va a inspirar todo el modelo del psicoanálisis vincular. Bowlby, Spitz, ¿no? Mary Ainsworth, y muchos de los teóricos posteriores de los postkleinianos van a como sentar todo el desarrollo teórico mucho en esta cita, que es la idea esta esencial de que el primer vínculo que el infante, que la niña tiene en la vida es con el pecho, ¿no? Con la figura materna, ¿no? Con la madre simbólica, que se ve como la provisión de todo lo bueno y también lo malo, y como una situación de abandono, una situación de desconexión, de falta de esta figura simbólica, condiciona una sensación terrible de angustia, aislamiento, desprotección y riesgo de muerte. Que ahora, en retrospectiva, lo que sabemos es que es cierto, ¿no? Esta idea de la señora Klein no está desajustada a lo que el bebé puede llegar a experimentar si le falta el pecho materno, si le falta la presencia. El pecho materno es eso, una metáfora de la calidad del cuidado, la calidez, la seguridad del vínculo. Y entre más completa sea en esta primera etapa de los 0 a los 2 años, pues va a permitir que la persona crezca más integrada y más capaz de experimentar seguridad y felicidad. Entre menos haya sido posible experimentar esto, entre más carencias hayan existido, más probable es que la persona experimente neurosis, problemas mentales e incluso trastornos graves como la psicosis. Y eso lo veo yo todo el tiempo en el consultorio, ¿no? Una de las experiencias más traumáticas de quienes acuden a terapia es la del abandono de las figuras maternas.
el haber sentido que no había quien les cuidase, que no había esa pauta de sostén, ¿no? Holding le llamaron en inglés a este concepto. Es como una marca casi imborrable en la psique, ¿no? Como una cicatriz que queda ahí permanentemente sangrando, que nunca cicatriza. Una herida que está ahí, la costrita está por encimita, pero con cualquier cosa se vuelven a abrir los puntos, diríamos. Precisamente porque marca así como de manera imborrable a la psique, el no haber estado. Y este es quizá el mayor mérito de la señora Klein, el haber puesto un poco más el acento en la relación maternal, en el ambiente, y mucho más que lo que el propio Freud lo hace, porque aunque Freud es el primero en hipotetizar acerca del vínculo con la madre en la etapa oral, nunca profundiza en esta visión tanto como lo hace la señora Klein. Y en ese sentido ella piensa que este primer yo primitivo, reacciona para protegerse de esta angustia, escindiendo al objeto. ¿Cómo se protege de la angustia? Pues divide al pecho en dos, el bueno y el malo, según Klein. Que insisto, esta idea no es tan deschavetada, tan descabellada si lo ves para los primeros 2 años, si lo ves para los primeros 3 meses, como que no, ¿verdad? Pero hay que entender que la señora Klein también es hija de su tiempo y que en la época de Klein la lactancia materna duraba 6 meses. Es el tiempo en que el bebé recibía pecho y ya, se acabó. Destetado y ya, a consumir sólidos y otras cosas, ¿no? No es de extrañar que la gente tuviera tantos problemas de salud y se muriera joven, ¿verdad? Ahora que sabemos que la lactancia es esencial para la construcción del sistema inmunológico y también del tracto digestivo, ¿no? Sabemos que si le damos a un bebé sólidos antes del año, no solo no los va a procesar, sino que le van a dañar. Pero eso lo sabemos ahora. En esta época no se sabía. Entonces, pues es lo que veía la señora Klein. Digo, en disculpa de ella podemos decir que había como mucho desconocimiento. Si lo vemos como para los primeros 2 años, lo que ella está planteando no está tan absurdo, no está tan enredado, ¿no? Dice, la referencia primordial, según Klein, es la escisión, esto que decíamos, el separar las cosas en buenas y malas. En la parte adulta, yo les diría, esta idea que tiene Klein, sí se puede ver, ¿no? Si tomamos un poco el modelo psicodinámico en terapia, sí vemos que cuando algo nos molesta, muchas veces lo escindimos de nosotros. Las cosas que no me gustan de mí, muchas veces las proyecto hacia afuera. La proyección en este caso estaría empujado por este mecanismo más primitivo de la decisión, ¿no? Y también muchas veces veo a una persona y no la veo completa, veo lo que me gusta o lo que me disgusta. Me cuesta trabajo integrarlo. Cuando alguien me cae bien, tiendo a obnubilar, nulificar los aspectos negativos, lo veo como bueno. Cuando alguien me cae mal, viceversa, tiendo a amplificar lo negativo y me cuesta trabajo ver el lado bueno. Esta función de escisión de la psique sigue funcionando en la etapa adulta. Claro, lo ideal es que no sea la parte principal de funcionamiento, porque si esto es así, la persona está al borde de la psicosis, ¿no? Una persona saludable puede llegar a utilizar, y de hecho usa este mecanismo de decisión, pero no lo hace el mecanismo primordial para el funcionamiento psíquico. Aunque es el mecanismo primordial, según Klein, en esta primera etapa de los primeros 3 meses de vida. Yo diría, probablemente sí, pero sería muy común entre los primeros 2 años de vida esta situación de decisión, más que durante los primeros 3 meses. Pero bueno, dice, la ansiedad predominante es la persecutoria, el peligro que corre el yo frente a los ataques que son atribuidos al objeto. Hay un tema ahí, yo creo que en Klein, que es discutible, ¿no? Y esta idea hoy sabemos que esta idea de la pulsión de muerte freudiana ha sido abandonada incluso dentro del psicoanálisis. Bueno, salvo por gente que no haya estudiado psicoanálisis, que sigue hablando de la pulsión de muerte. Pero en la actualidad ya no es vigente con la concepción en los modernos, digamos, aproximaciones psicodinámicas, psicoanalíticas. Entonces, ya más bien ahí tendríamos que pensar que sí, esta ira, esta agresividad del infante es más bien el resultado de la frustración directamente. Es decir, cuando el pecho no provee, no alimenta, no cuida, esto experimenta y esto genera agresión. Y esta agresión
se proyecta hacia afuera en un intento de integrar, digamos, y de proteger la mirada del pecho bueno. Yo he visto una de las cosas que a los pacientes con antecedentes de abuso les cuesta trabajo, sobre todo abuso en las primeras etapas de la vida, es reconocer el abuso en tanto tal. Ponerle nombre y decir, sí, fui abusada por mi madre, por mi padre, por las figuras esenciales en las primeras etapas de la vida, cuesta trabajo. Y muchas veces la misma persona se culpa de este abuso. Es una manera de proteger la proyección del objeto bueno, ¿no? Aunque tiene repercusiones muy terribles, ¿no? Para la vida de la persona en cuanto a esta posibilidad de integrar, ¿no? Se vive escindida, vive desintegrado el mundo. La persona con trastorno límite de la personalidad, la persona border, es una persona que está así, ¿no? Escindida, fragmentada, al borde de la locura, ¿no? Precisamente por estas dificultades de integrar estas partes por experiencias traumáticas de su infancia, ¿no? Entonces, Profe, más que... Mande, dime. aquí la retroflexión también podría caber en esta parte para no ver al pecho malo o ver la parte mala de la persona que te debe de proveer o te debe de cuidar. Entonces, de alguna de otra forma, no sé si cuando ya eres más grande podría como que decirse que soy como que merecedor, ¿no? De que algo hice mal y que soy merecedor de tal situación agresiva o de abandono o algo. Exactamente, ¿no? Así. Aunque Klein no le llama retroflexión porque el concepto es más de la Gestalt, ¿cómo se llama? Peirce. Sí lo podemos ver así, ¿no? La autodestructividad. La diferencia fundamental es que, recordemos, como Peirce migra del psicoanálisis hacia la Gestalt, no se lleva consigo el concepto del tánatos, ¿no? Lo rechaza y más bien ve la autoagresión como una consecuencia de esta frustración. Klein todavía no está viendo la retroflexión. ¿Por qué no ve la retroflexión Klein? ¿O por qué no la nombra como así? Porque ella ve como normal, o sea, tenemos la tendencia a autodestruirnos. Que ese es un tema, ¿no? Por eso se ha ido abandonando esta cuestión en el psicoanálisis, porque si lo ves como si tú dices existe el tánatos, entonces lo que tenemos que hacer es naturalizar y aceptar que nos queremos morir, que hay una parte de nosotros que naturalmente se quiere morir. Y eso, pues, entonces ya para qué todo, ¿no? O sea, ya realmente no tiene sentido nada. Y es como muy fácil explicarlo, que luego muchos psicoanalistas que toman esta idea de Freud lo hacen, es el tánatos, ¿no? No se cura por el tánatos, no avanza por el tánatos, no cambia por el tánatos. Y ahí la duda es si sí. Y Peirce obviamente dice, no, la retroflexión es esta agresión que se vuelca hacia mí porque no es capaz de volcarse hacia el objeto malo, diríamos acá. ¿Por qué no se puede volcar hacia el objeto malo? Porque el objeto malo es demasiado grande, no se puede destruir y me puede destruir a mí si yo lo ataco. Entonces esa carga de coraje que estaría enfocada hacia el objeto malo se vuelve hacia uno mismo, hacia una misma, y se terminan volviendo conductas autodestructivas. Yo lo veo muy claramente en el caso del cutting, ¿no? Esta conducta de cortarse. Yo he estado trabajando con varios pacientes con cutting, sobre todo en la adolescencia esto se presenta mucho, y lo que he visto en común es una enorme cantidad de ira frustrada, de ira que está ahí, latente, y que no se canaliza hacia el objeto en cuestión porque se le teme. Generalmente son las figuras parentales, quienes son las que son el objetivo natural de ira, de este coraje, y entonces como no se puede canalizar hacia allá, no solo no se flexiona, se retroflexiona, se regresa hacia una misma, uno mismo, y por eso la experiencia del cutting es liberadora. Quien se corta, una de las características del cutting es que después de cortarse se siente liberada, en paz, en calma. Y el cutting es más presente en mujeres que en hombres. Tampoco es casualidad. Recordemos que por sesgo de género a las mujeres se les prohíbe más el enojo, se les permite menos agresividad. Los hombres tenemos más opciones de deflexión de la ira.
O sea, aunque no lo dirigamos al objeto, que sí lo podemos deflexionar en otras cosas, todo el tiempo nos andamos pegando, agarrando, jugamos luchitas, podemos bullear al otro, nos molestamos, ¿no? Hay como muchas opciones de deflexionar la ira siendo hombre. En el caso de las mujeres hay pocas, ¿no? Ahora hay más, ¿no? Con los cambios en el sesgo de género, pero antes... Y eso genera una enorme carga de agresividad que termina volcándose hacia sí misma muchas veces, ¿no? Hay quien plantea también que los trastornos alimenticios, anorexia y bulimia, tienen que ver con este deseo autodestructivo volcado hacia sí por la incapacidad de canalizar esta ira hacia las figuras, hacia donde realmente se tendría que dirigir. Profe, esto me recuerda al hecho de que como padres queremos ser los padres perfectos y entonces cualquier intento de nuestros hijos de demostrar como que desagrado o frustración, malestar, coraje en contra de nuestra forma de ser como padres, es como que buscamos como que reprimirla, ¿no? Y se la atribuimos a que es injustificada o que su comportamiento en ese caso no debe de, no debe de aflorar de esa forma, que debe de buscar otra forma de manifestar su coraje, ¿no? Pero al fin y al cabo el coraje es coraje y no creo que haya como que muchas formas de que la persona pueda como que sublimar, sobre todo cuando está en sus primeras etapas de vida. Sí, realmente el coraje tiene que salir y lo bueno, lo mejor sería permitir que salga, ¿no? Y es bueno no enseñarle a los hijos a expresar la ira, ni hacia ellos muchas veces, ¿no? Y sí hacia ti, sí permitir que se enoje, que te diga, que te reclame, ¿no? Quizá enseñarle que cuando la carga de coraje implica la violencia física, sí puede golpear algo inanimado que no le cause daño, ¿no? Pero que sí te puede reclamar pues estoy enojado por esto, ¿no? Me está faltando esto, necesito esto, eres mal papá, ¿no? Y está bien, ¿no? No tomártelo literal, sino tomar como, pues es esa frustración que necesita salir, que necesita alguna ruta de escape, que es saludable también. Pero recordemos que Klein está viviendo la época postvictoriana, ¿no? Todavía donde esta idea de que los hijos tuviesen derecho, digo, si todavía esto que se lo digas a los padres es bien ruidoso, en esa época era impensable que los padres o las figuras parentales admitiesen la ira de parte de sus hijos e hijas. A mí mismo no me admitían la ira, ¿no? O sea, de la infancia era impensable que uno pudiese, o no sé si a ustedes sí, pero a mí jamás me permitieron que expresase coraje abiertamente hacia mis figuras parentales, ¿no? Y cuando alguna vez lo hice, llevé, ¿no? Y por eso lo dejé de hacer, ¿verdad? Entonces, de alguna forma esto también da pautas de crianza. Si uno lee a Klein con esta mirada crítica, no todo es malo, insisto, notas que no sirva. Hay muchas cosas que dan pautas de crianza más adecuadas, ¿no? Que puedes entender cómo un poco funciona la psique del infante durante los primeros años de vida, ¿no? Insisto, creo que el error de Klein es atribuirle a etapas demasiado tempranas estas características, cuando en realidad sí se podrían atribuir a las primeras etapas de desarrollo, los primeros 3, 4 años de vida, ¿no? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Y bueno, esta idea de la divalencia, precisamente las dos valencias, por eso dos, del objeto bueno y el objeto malo, y cómo en ese periodo la psique separa estas dos cosas, lo bueno y lo malo, y las ve como imposibles de que existan en la misma figura, en la misma persona. O sea, el pecho no puede ser bueno y malo a la vez. Hay uno bueno y hay otro malo. Son distintos objetos, no le pertenecen a la misma persona. De hecho, la característica de la siguiente posición, la depresiva, es que finalmente el infante puede integrar estas dos partes, puede hacerlas unas y decir, bueno, sí, mi mamá tiene un lado bueno y un lado malo, tiene su rato bueno y su rato malo. O sea, es esta idea saludable de, está enojada conmigo, pero no me deja de querer. Y cuando un infante logra esto, dice Klein, es como que ha pasado a esta etapa de desarrollo depresiva, como le va a llamar, y ha dejado atrás la posición esquizoparanoide. Que esto es bien interesante, ¿no? Porque en el mundo adulto no toda la gente ha logrado esto, ¿no?
Es lo que iba a decirle, profe, que yo apenas lo estoy aprendiendo. Estás atrasada unas cuantas décadas, querido David. Pero bueno, lo interesante de Klein es que dice, este atraso, podríamos decirlo, esta dificultad que como adultos tenemos de lograr esa integración, es porque nuestras experiencias infantiles de alguna forma dificultan esta integración, porque la figura materna, parental que estuvo en ese momento dificultó que se diera integración. ¿Por qué? Porque nos hizo dudar que nos fueran a seguir queriendo si se enojaran. Un poco el problema de la crianza, digamos, tiene que ver en esta etapa con que las figuras parentales deben de ser capaces de comunicar que sí, te puedo poner límites, reglas y me puedo enojar contigo, pero eso no significa que te deje de querer. ¿Cuál es el problema? Que muchas veces, al menos yo, crecí con la firme idea de que si yo no era el niño que debía ser, mi mamá me iba a dejar de querer. Y como mi mamá me dejó con la abuela durante los primeros 5 años, pues yo sí crecí con ese pinche miedo cabrón de se puede volver a ir si no soy todo lo bueno que debo ser, ¿no? Y durante muchos años traté de ser casi perfecto. Y está cabrón, en realidad, ¿no? Pero bueno, son como consecuencias de esta situación esquizoparanoide de la primera etapa que dificulta a la persona como integrarlo. Y que bueno, sí va a depender en gran medida del medio ambiente, de qué tan nutricio, saludable fue esta primera relación, o primeras relaciones, que posibilite que se dé el cambio a la siguiente etapa, ¿no? Precisamente ella dice, hay una inmadurez neuropsíquica, un yo oscilante entre la integración y desintegración. ¿Cuál es el tema? Que es interesante que esta madurez neuropsíquica, inmadurez más bien, persevera, ¿no? Muchas veces en adultos, adultas, que seguimos teniendo miedo que cuando la gente se enoja con nosotros, nos va a dejar de querer, ¿no? Entonces, estas son las características de esta etapa esquizoparanoide, ¿no? El objeto es parcial, decimos, ¿no? Se fragmenta. Hay una ansiedad persecutoria, el miedo a ser aniquilado por el objeto malo, que va a ser tanto más grande cuanto el objeto se vuelva más frustrante, ¿no? Cuanto la figura parental sea más inestable, más negativa, podríamos decir. Los mecanismos de defensa que en esta etapa predominan son la proyección, la introyección y la escisión. La proyección, pues, es esto. Proyecto en el objeto las características buenas y malas, el eros y el tánatos, dice Klein. La introyección, parte de estas características buenas y malas se van haciendo propias. Esto es bien interesante porque lo que plantea es que si lo que predominó fue la parte afectiva, amorosa, nutricia del objeto parcial, que sería el pecho bueno, entonces la persona va a integrar dentro de sí esta característica. Ella misma se va a convertir en amoroso, cuidadoso, cuidador, cuidadora, proveedor, proveedora, nutricia para los otros, otras. Por el contrario, si lo que predominó fue el objeto negativo, bueno, la introyección va a ser precisamente toda esta carga de odio, enojo, coraje y frustración, que luego va a ser lo que vamos a dar a otros y a otras, ¿no? La idea no es nada descabellada, ¿no? Bueno, la decisión, esta separación, ¿no? No poder integrar lo uno en lo otro, que vemos que muchas veces en la etapa adulta persevera, ¿no? Hay una decisión normal, que divide el objeto bueno y el objeto malo, y una decisión que ella llama patológica y llama splitting, y es donde el yo se fragmenta en múltiples objetos, no solamente ve dos, no esta divalencia, sino múltiples valencias para lidiar con la dificultad de integrar pues esta ambivalencia, esta multivalencia que tiene la figura parental en cuestión, ¿no? La negación, que es como esta parte de no aceptar, ¿no? El objeto que frustra, sino más bien hacerme responsable de esa frustración, la culpa. La idealización, que esto es como la idea de que el objeto bueno es como todo lo bueno que hay en la vida y que en esa época es normal, el infante ve a la figura parental como Dios, diosa. Y eso durante la infancia, si tienes buenos padres, dura un poco, ¿no? Es difícil empezar a ver a los padres como con errores, con carencias, ¿no? Aunque es importante poder hacerlo, es parte del proceso también de una sana, un sano desarrollo psíquico, ¿no?
La identificación proyectiva, que este mecanismo de defensa en Klein es un mecanismo que ella, podríamos decir, acuña, ¿no? El concepto de identificación proyectiva. Y que en realidad es un concepto que sí supera el de la identificación de la proyección de la señora Anna Freud, ¿no? La identificación proyectiva es: proyecto algo que es mío en ti, lo veo en ti y luego me identifico con eso. Entonces, ella dice ya después toda proyección o toda identificación es proyectiva, ¿no? Porque lo que veo en ti es siempre una proyección o tiene una parte de proyección de lo que es mío. Entonces, toda identificación es en realidad una identificación proyectiva. Me identifico con algo que es tuyo, pero que también es algo que es mío. Y eso ya es parte normal del proceso de desarrollo, ¿no? Bueno, entonces estas son las características de esta. Este mecanismo de defensa explicaría por qué hay psicoanalistas, conductistas, humanistas. Y explicaría porque de alguna de otra forma siempre he dicho que los psicólogos somos en base a escogemos nuestra teoría o nos identificamos con una teoría en base a cómo configuramos nuestra forma de pensar y claro, de encontrar significados en la vida. Exacto, ¿no? Toda identificación es proyectiva, sí. Porque sí, o sea, yo me vuelvo de tal o me asumo como tal o asumo tal partido, tal camiseta, tal política, tal ideología, porque una parte de eso también es proyección de lo que yo soy, de lo que yo siento, de lo que yo deseo, ¿no? Hay figuras con las que me identifico más claramente y precisamente esta identificación es posible porque hay una proyección. Quedan indisociablemente unidos estas dos partes, la proyección y la identificación van de la mano a partir de esta etapa, dice Klein. Y creo que tiene razón, creo que ese es uno de los grandes méritos de Klein, como el descubrir este mecanismo que antes estaba separado en dos, proyección, identificación o introyección, ¿no? Y que ahora hay una identificación proyectiva, ¿no? A partir de eso, y que sí, es cierto, explica muchas cosas. La proyección, ¿no? Es este mecanismo, ¿no? Dice, por medio de la proyección atribuye aspectos destructivos al objeto externo para librarse de la sensación de aniquilamiento o persecución interna, ya que resulta más fácil defenderse de ataques externos que de aquellos que provienen del interior, dice Klein. Pero aquí, recordemos, lo que está diciendo Klein es que primero es el instinto autodestructivo que luego se proyecta, mientras que lo que dice ahora es no. Primero es la agresividad exterior, que es el resultado de la frustración, ¿no? Y que luego se da ese proceso como de proyección, ¿no? Hacia otros objetos, ¿no? O de retroflexión hacia mí mismo, ¿no? Dice, entonces el objeto externo adquiere características de maldad, las cuales vehiculizan fantasías propias de la etapa oral, canibalísticas. O sea, esto de que ve que el bebé muerde el pecho, para Klein es la expresión de esta fantasía canibalística, que es el resultado de la agresión, ¿no? Del defenderse del pecho malo. Ahora es interesante la idea de Klein porque ella lo ve como defenderse del pecho. Y hay una pregunta, y yo he estado como haciéndomela y viendo, ¿no? Hay muchos infantes que no reciben el pecho materno, que les da asco, que se enferman, que lo muerden, que no quieren recibir pecho materno. Y a mí lo que me parece, yo lo que he estado viendo un poco en ese sentido, es que cuando eso ocurre es porque sí hay conflictos en la figura materna para dar pecho, para asumir el papel materno. Anóteme otra, profe, porfa. De hecho, yo a los 3 meses ya no acepté más pecho. Es interesante eso, ¿no? Uh-huh. Oiga, profe, también otra situación de esto, había otra pregunta nomás que tocaron y que salen. El temperamento, ¿cómo influye en la existencia del pecho bueno y del pecho malo? Bueno, Melanie Klein no habla de temperamento, propiamente. No habla de esto. Ahora, en la actualidad, tendríamos que sumar a la ecuación que hay gente que es más de nacimiento, tiene temperamentos más lábiles, más sensibles, o más introvertidos, o más extrovertidos, o más resistentes, o más sociables, ¿no? Hay como
diferentes elementos en el temperamento y que eso sin duda alguna va a incidir en la capacidad de relacionarse con los otros, las otras. Y claro que con este primer otro, con mayúsculas diría Lacan, que va a ser la madre, pues va a depender mucho del temperamento. ¿Qué me hago? Estoy en clase. Te voy a decir algo. ¿Qué me vas a decir? Estoy pensando de mi cuarto. ¿Ya terminaste de arreglarlo? ¿Qué quieres hacer pausa? Sí. Esas pausa. Yo ahorita voy a terminar de dar clase y ya te ayudo, ¿sale? ¿Me ayudas a levantar mi cuarto? Sí, mi amor. ¿Me puedo quedar un ratito aquí? Sí, mi amor. ¿Te vas a sentar? Bueno, entonces, sí, pero Klein no está hablando de temperamento. Porque Klein piensa más esta dualidad eros-tánatos que es constitutiva de la especie, según ella, y que entonces todos nacemos con esta como similitud, ¿no? Digo, a lo que le falta a Klein son elementos no biológicos, ¿no? Elementos médicos, elementos de desarrollo que no hay todavía en ese momento y que no le ayudan como a construir un modelo más, pues más actual, ¿no? Más, ella se queda con lo que hay, con lo que sabe, porque ella también decíamos, ella no es médico, como la gran, como predomina, ¿no? Con la gran mayoría de psicoanalistas de su tiempo, ¿no? Ella no estudia medicina, ella simplemente estudia psicoanálisis y estudiar en psicoanálisis, estudiar psicoanálisis en esa época, estudiar Freud, ¿no? Estudia Freud, estudia Abrahamson, estudia Ferenczi, ¿no? Pero básicamente son versiones distintas de Freud, ¿no? No hay como mucho. Entonces, como que no tiene esa riqueza muchas veces que le aportaría otras disciplinas, que ya lo vamos a ver otros psicoanalistas que se han formado en otras disciplinas, filosofía, literatura, medicina, y como que combinan elementos y eso les da como más riqueza, ¿no? Para crear modelos como más amplios. Klein es como un psicoanálisis muy puro, podríamos decir, en el sentido de que muy se queda solamente en las nociones psicoanalíticas que ella conoce, que hay en su tiempo. Y por eso este factor del temperamento no está como presente tanto en Klein, aunque sin duda alguna, sí, seguramente también el factor temperamento incide en la manera como el infante desde pequeña lidia con las frustraciones y los placeres que las figuras parentales le otorgan en las primeras etapas, ¿no? Y bueno, ya para cerrar esta parte de la proyección, hablando de la agresión, dice la parcialidad, ¿no? O sea, que con la que se vive el objeto malo, se acompaña de una parcialización del yo del niño, porque es solo una parte del yo la que odia y teme a ese objeto parcial que domina pecho malo. Que insisto, esto es como más comprensible si extendemos el periodo del que Klein está hablando, si no lo vemos como los primeros 3 a 6 meses, ¿no? O sea, realmente esto sería posible ya en etapas posteriores. A ver. Esto me llama la atención, no viendo lo de en los bebés, porque obviamente creo que no, es muy, bueno, no existe, ¿no? No existe el desarrollo cognitivo todavía para todo esto, ni de ideas ni de conceptos. Pero en un niño, no sé, ay, ¿cómo lo digo? Los niños que desde muy pequeños empiezan a ir a procesos terapéuticos, se supone que todos estos mecanismos de defensa pues ya no se desarrollan, por lo menos con este grado de patología que muchas veces los adultos pues alcanzamos a tener, ¿no? Uh-huh. Entonces creo que sí hay como que una reducción, o podríamos como que decir que una persona con un proceso psicoterapéutico logra vivir sin no porque no los... Bueno, perdón, es que está entrando una llamada y me deje escuchar. Ya estos mecanismos de defensa no pasarían a ser como que necesarios para su existencia. Es que acuérdense que Ana Freud plantea, y bueno, el mismo Freud lo plantea, que el mecanismo de defensa es funcional en la infancia, ¿no? Porque digamos que es de lo que se vale la psique infantil para lidiar con situaciones que no sabe de qué otra manera lidiar. Claro, lo que dice es muy interesante, ¿no? Porque de hecho Ana Freud, la gran rival de Melanie Klein, decía
la terapia en niños pequeños tiene una función más bien preventiva, más que de tratamiento. Es decir, yo no trato niños, sino que prevengo que se formen neuróticos. ¿Cómo? Precisamente porque les enseño o adquieren ellos, aprenden nuevas vías de relación, nuevas formas de lidiar no tan neuróticas desde pequeños. Al poder significar, simbolizar, resolver de una u otra manera toda esta situación que están viviendo, les ayuda a que esto no quede ahí guardado y quede pendiente para que luego en la etapa adulta vuelva a emerger. Sí, en ese sentido, yo creo que el proceso terapéutico infantil tiene mucho una función preventiva protectora. Y que sin duda alguna habría un uso menor de mecanismos de defensa en personas que han atravesado por este proceso terapéutico en la infancia que aquellos que no lo han atravesado, ¿no? Porque esa es como un poco la idea, según Anna Freud, del psicoanálisis infantil. Klein es distinta, ¿no? Klein empieza a tratar niños también pequeños, pero ella sí dice que ya hay cuestiones neuróticas en estos niños y que hay que empezar a curarlas, ¿no? Y hace este análisis de la transferencia en base al juego infantil, que bueno, también es de las cosas bastante cuestionables de Melanie Klein después, ¿no? Si vemos sus casos, pues la verdad es que habría como bastantes otras maneras de interpretar lo que ella ve. No esta interpretación como muy arbitraria en la que ella cae de pronto, muy sesgada por lo que ella lee en Freud, y que sí restringe mucho la riqueza del psicoanálisis infantil, que creo que es un poco más amplio en Anna Freud. No es que no se equivoque tampoco de pronto, pero tiene una mirada distinta, ¿no? Y bueno, regresando a las características de esta proyección, del lado del pecho bueno también se proyecta, ¿no? Y simultáneamente actúa en el yo la pulsión de vida, que se expresa a través de sentimientos de amor hacia el objeto externo. Se le atribuyen características de cuidado, protección, de proveedor que satisface las necesidades del bebé. Ahí la pregunta que se hace uno con Melanie Klein es que si realmente estas dos cosas son proyección, o más bien la agresión y el placer no son una proyección, si son el resultado de la estructura de cuidado en la que se crezca. O sea, creo que uno de los errores de Klein es como darle todavía demasiado peso a la parte pulsional, instintivista del modelo freudiano, y no darle un peso más relacional, más de decir, pues es que, híjole, no es tanto responsabilidad del infante, ¿no? Sino es responsabilidad del entorno y de quien cuida, que predomina, si lo que predomina es el eros o el tánatos. Incluso si los queremos seguir llamando así, por una cuestión práctica, digamos que no les cambiamos el nombre, pero si no los vemos como dimensiones pulsionales con las que se nace, sino como el resultado de la frustración o la no frustración, se entiende un poco más, ¿no? Porque entonces, pues sí, no estaríamos hablando de una proyección de la pulsión de vida, sino estaríamos hablando de la realidad del infante que percibe si es cuidado o no, cuidada o no. Luego dice, este objeto sobre el cual se proyectan las fantasías no es reconocido por el bebé como el mismo que frustra, ¿no? Esta labor de separación, no puede ver como las dos partes, que esta idea de split o de desintegración, pues es interesante, ¿no? Puede ser que sí, pudiera ser que sí, haya todavía dificultad cognitiva en la infancia como para establecer que la persona es buena y mala a la vez, y entonces se separa. Y finalmente esta parcialidad del objeto se acompaña de una parcialización del yo del niño, porque es solo una parte del yo la que ama y espera gratificación de ese objeto parcial que denomina pecho bueno. O sea, lo que está diciendo es que en el proceso ya de regreso, de introyección de la proyección, también el bebé se cinde a sí mismo, ¿no? El infante se cinde a sí mismo, tiene un lado bueno y un lado malo. Diríamos Jung, el origen de la persona y la sombra sería esta decisión que ocurre en la infancia. Y entre más distancia hay entre lo bueno y lo malo, más grande va a ser la decisión, más difícil es lograr la integración de la sombra. Esa idea no está mal, ¿no? La verdad, si lo vemos así. Pero insisto, esto ya como una reinterpretación, una relectura de Klein, que puede aportar ideas interesantes para el modelo psicodinámico, más que lo que ella está diciendo en ese momento, ¿no?
Y bueno, del lado de la introyección, que en este momento todavía está separada, pero que después se vuelven una misma, la introyección y la proyección, dice el yo implementa el mecanismo de introyección en forma paralela al de proyección. Se introyectan imagos fantaseados de los objetos externos modificados por las emociones proyectadas en los mismos, constituyéndose objetos internos buenos y malos, ¿no? La identificación proyectiva, ¿no? La introyección de un objeto perseguidor está en cierta medida determinada por la proyección de una pulsión destructiva en el objeto, dice la señora Klein, haciendo referencia a esto de la pulsión de muerte proyectada. También se proyectan sentimientos de amor y esto se constituye en condición de hallazgo de un objeto bueno. La introyección de un objeto bueno estimula la proyección de sentimientos buenos hacia el exterior y esto a su vez, por introyección, fortalece el sentimiento de poseer un objeto interno bueno. Por eso, Klein plantea que es importante que predomine el objeto bueno sobre el objeto malo, que predomine el pecho bueno. En términos relacionales, que predomine el vínculo seguro, el vínculo estable, la relación de cuidado, de holding, con la figura materna o las figuras parentales. Cuando esto predomina, se da una introyección también del objeto bueno y la consecuencia lógica es yo mismo, yo misma, soy bueno, soy buena. Esto sí lo he visto, ¿no? En trastornos con pacientes con trastorno límite de la personalidad, hay una enorme dificultad para percibirse a sí mismos como buenos, buenas y merecedoras, merecedores de cuidado, de cariño, de presencia, de amor, de aceptación. Cuesta mucho trabajo construir esa imagen interna de uno mismo como merecedor, merecedora de amor. También en los neuróticos nos pasa eso. Entre más haya sido, digamos, o predominado el objeto malo, más nos cuesta trabajo identificarnos con uno bueno. Eso es cierto. Por eso les digo, Klein sí sienta las bases del modelo relacional, del modelo vincular, aunque ella misma no lo plantea, son los discípulos quienes van a seguir con algunas de sus ideas, van a y les va a permitir como tener una visión pues más contemporánea, no más actual y más centrada en la importancia de la relación temprana, de las relaciones tempranas, de los vínculos y cómo estos van a impregnar a la psique de por vida. Dice Melanie Klein, la fase esquizoparanoide está dominada por el sadismo, las pulsiones sádicas orales, anales y uretrales se reúnen para adueñarse del pecho, el niño se halla bajo el temor de la venganza, está sometido a sentimientos y fantasmas de persecución. Bueno, esta última parte es bastante cuestionable, ¿no? Sobre todo para la época en que está diciendo que se desarrolla el drama, los primeros meses de vida. Probablemente podríamos decir ahora, si lo que predomina es el pecho malo, lo que veamos son relaciones de naturaleza sádica en el infante, ¿no? Vemos infantes que son sádicos precisamente porque lo que predominó fue el pecho malo. Todos tenemos nuestro lado de sadismo. Quizá por eso Freud llega a hipotetizar de la existencia del instinto de muerte, pero si lo vemos más bien como es que este lado de sadismo tiene que ver con nuestras dificultades para procesar el objeto malo, tiene más sentido muchas veces. Y bueno, vamos a cerrar con estos otros mecanismos de la fase esquizoparanoide, que son el control omnipotente y la idealización, ¿no? El control omnipotente, dice, es control sobre los objetos internos y externos que posibilita mantener suficientemente separados el pecho bueno del malo, tanto interno como externo. Según Klein, hay una fase omnipotente, y esto no solamente lo plantea Klein, ya lo había planteado un poco, lo plantean otros críticos de la fase del narcisismo primario, pero pues es solamente una etapa en la cual el infante siente que es capaz de controlarlo todo, lo interno y lo externo, que decae, ¿no? Esto parece ser que tiene sentido en las primeras etapas de vida. A alguien le están saliendo chorromil ventanas. Y bueno, le vamos a ir parando por ahí porque ya se nos acaba la clase. Espero que ya mañana terminemos y la siguiente semana empecemos con Lacan. Que bueno, a ver cuánto tiempo nos lleva eso y a ver qué tanto le podemos agarrar la onda al señor Lacan, porque ese sí es difícil. Klein es fácil. Bueno, chicos, pues les mando un abrazo, bienvenidos, bienvenidas. Adiós. Nos vemos Gracias, mañana. profe, cuídese mucho. Hasta luego, profe. Muchas gracias. Estamos en contacto. Adiós, profe. Adiós, Mañana.